En 1513, los caminos de tres brillantes artistas se cruzaron en Roma: Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael. Su presencia en la ciudad de los papas marcó el auge de un período de gran prosperidad artística: el Renacimiento, la Edad de Oro. En este período, los tres artistas coincidieron en Roma. Los magníficos encargos papales propiciaban una verdadera competencia artística. Los papas Julio II y León X querían dar un nuevo rostro a la ciudad eterna. La vida y el arte de Leonardo, Miguel Ángel y Rafael se encontraban en 1513 en un punto de inflexión. Leonardo, ya consagrado, iba sintiendo poco a poco el peso de los años. El joven artista Rafael experimentaba un rápido ascenso. Miguel Ángel, un reconocido escultor en la plenitud de la vida, aunque de menor protagonismo por su profunda timidez. ¿Hubo algún intercambio entre estos tres genios? ¿Qué efectos tuvo la rivalidad entre ellos? ¿Y qué obras crearon durante ese tiempo? Rafael acababa de terminar una de ellas, la Escuela de Atenas. Su fresco expresa perfectamente los valores humanísticos del Renacimiento. Además, plasma el encuentro entre los tres maestros: Miguel Ángel, Leonardo y Rafael. A finales de 1512, el nombre Miguel Ángel Buonarroti estaba en boca de todos. Provenía de una familia burguesa florentina, que inicialmente rechazó sus inclinaciones artísticas. Sin embargo, a los 14 años lo apadrinó Lorenzo el Magnífico. El príncipe Medici reconoció el talento del joven escultor y le abrió las puertas de su escuela de arte. La Piedad, obra que acabó en Roma en 1499, pone de manifiesto su excepcional talento. Su monumental David, inaugurado en Florencia 5 años después, le dio popularidad en las cortes europeas. Miguel Ángel se consideraba escultor, no pintor. Decía que había nacido para ser escultor, porque había descubierto este oficio a una edad muy temprana. En la controversia de la época acerca de si la pintura o la escultura era la disciplina más noble, Miguel Ángel supo muy pronto por cuál se inclinaba. Los escultores consideraban que la escultura era una forma de arte superior porque representa la tridimensionalidad. Los pintores, por su parte, anteponían la pintura por trabajar con colores. Al principio consideró que la escultura era evidentemente superior a la pintura, porque a partir de la piedra, de la roca, nace y toma forma una idea. Esta idea proviene de la filosofía griega, en la que se inspiraban los artistas en el Renacimiento. Tenían un nuevo objetivo. Ya no buscaban a Dios como en la Edad Media, sino la vida misma. Esta tesis filosófica se remonta a Platón. De los registros de Miguel Ángel se concluye que él la conocía y que hace referencia explícita a la teoría de las ideas de Platón. Precisamente a un escultor obsesionado con la idea de dar vida a las piedras, el Papa Julio II le adjudica la realización de un fresco. El artista acepta el encargo de mala gana. Lo considera casi una pérdida de tiempo. Aunque lo que estaba en juego era ni más ni menos que la Capilla Sixtina. El artista más destacado de su tiempo debuta como pintor. Y lo hace en Roma, en la Capilla Sixtina, con una obra extraordinaria.
Sin dudas fue para él, como escultor, una experiencia verdaderamente especial, porque pudo sentir y crear con éxito las figuras a partir de una pared. Las figuras se proyectan en el espacio, les dio tridimensionalidad, plasticidad y al mismo tiempo aumentó su expresividad con colores más intensos. Todo esto de manera simultánea. Toda Roma asistió a la capilla para admirar su obra. Su estatus excedía lo humano. La gente comenzó a llamarlo divino, el divino Miguel Ángel. Este monumental encargo le tomaría 4 años, trabajando día y noche, la mayor parte del tiempo solo. Y eso le dejó profundas huellas. Hay dibujos de Miguel Ángel e incluso un poema en el que se representa a sí mismo, con la espalda encorvada, la cabeza erguida y pincel en mano. Dice, oh Dios, ¿en qué situación me encuentro? Supongo que habrá sido un esfuerzo físico tremendo para él. Los riñones se me hunden en el vientre. Saco el trasero para mantener el equilibrio y además no soy pintor. Destaca en sus lamentos. Miguel Ángel no podía rechazar ese pedido, porque en la corte de Julio II había una competencia despiadada entre artistas. Además, le preocupaba un nuevo rival, Rafael Sanzio, un joven pintor al que le acababan de encargar el diseño de los apartamentos papales. Miguel Ángel desconfiaba de él. Sabía que Rafael lo estaba espiando. Rafael trabajaba en el edificio contiguo a la Capilla Sixtina, en los suntuosos apartamentos papales. Una vez logró subir al andamio de la Capilla Sixtina antes de la inauguración oficial. Y el hecho de que Rafael hubiera accedido a esa vista previa cuando él no estaba allí, enfureció a Miguel Ángel. Decir que se enfureció es poco. Miguel Ángel se encolerizó en extremo. Los frescos que realizó Rafael posteriormente en la capilla Santa María del Apache dejan en evidencia que siguió su modelo. Rafael había cambiado rotundamente su estilo y ahora pintaba como Miguel Ángel. Sus figuras demostraban una anatomía muy llamativa, con musculatura pronunciada y poses retorcidas. A partir de allí nacieron las tensiones entre ambos. Miguel Ángel estaba enfadado. De hecho, Rafael había diseñado las sibilas en un estilo muy similar al de Miguel Ángel. Un stile molto michelangelesco. Miguel Ángel dijo que Rafael le copiaba todo. Probablemente quería quitar mérito a la originalidad del joven artista, aunque en realidad le dedicó el mayor halago que alguien jamás pudo haberle hecho. El éxito del joven y talentoso pintor despertaba mucha envidia. En 1508, Rafael llegó a Roma. Era muy joven, tenía 26 años. El Papa Julio II había reunido a un grupo de artistas destacados como Baldassare Peruzzi, Giovanni Antonio Bazzi y Pietro Perugino. Pero él los eclipsó a todos. Rafael tuvo el permiso de cambiar todo lo que ya estaba hecho. Tenía carta blanca, podía hacer lo que desease.
nel giro di pochi mesi Apenas unos meses después, el Papa quedó tan fascinado que lo nombró jefe de la Logia Pontificia de la Basílica de San Pedro. Dirigía un equipo que ahora debía implementar sus ideas y sus dibujos. sue idee, dei suoi disegni. Rafael estaba desbordado de encargos. Además de los apartamentos del Palacio del Vaticano, también se ocupó de la decoración de la magnífica Villa Farnesina. Pertenecía a Agostino Chigi, el poderoso banquero del Papa. En el siglo XV, los Medici eran los banqueros de los papas. En el siglo XVI, las familias Chigi y Farnese eran dueñas de los bancos que financiaban los grandes proyectos del Vaticano. Agostino Chigi mandó a construir una magnífica residencia a orillas del Tíber. Pretendía reflejar su estatus social y su trabajo como mecenas del arte, del cual se sentía tan orgulloso. En esta villa, Agostino Chigi daba fiestas fastuosas. Se convirtió en un centro cultural, pero además este lugar se convirtió en un centro de poder en el que escenificó su éxito. En la Villa Farnesina, Rafael podía mostrar todo su talento. Su creatividad aquí se veía libre en referencia al mensaje cristiano. Las logias de Cupido, Psique y el triunfo de Galatea dan cuenta de un punto de inflexión en su arte, que se orientaba cada vez más a la modernidad. Rafael es un pintor de la reconciliación. Reconcilió la tradición con la modernidad, la antigüedad con la moral cristiana. Fusionó el saber que había observado de los grandes maestros y creó una pintura que alcanzó niveles de perfección sin precedentes. Rafael también debe su madurez artística a su origen. A diferencia de Miguel Ángel, había crecido en un entorno privilegiado y gozado de una formación humanística. El ducado de Urbino, en la región de Marcas, perteneció a una de las cortes principescas más ilustradas de la época. La ciudad natal de Rafael fue concebida como una ciudad ideal, una isla de bienaventurados, alejada del resto del mundo, por decirlo de algún modo. Rafael era hijo de un artista de la corte, Giovanni Santi, un poeta y pintor de la corte de Urbino. Así que nació en un entorno totalmente cortesano. Giovanni Santi permitía que su hijo participara en los trabajos del taller. A veces Rafael también era modelo de su padre. En una de sus obras lo vemos como ángel. Aprendió muy temprano el quehacer diario en un taller. A los 8 años perdió a su madre. Quizás esta pérdida fue la fuente de la gran ternura que caracteriza a todas sus vírgenes. La precocidad de Rafael en el arte era impresionante y explica, por lo tanto, su increíble ascenso en Roma. El Papa Julio II de la Rovere quería que la ciudad recuperara su antiguo esplendor y se convirtiera en capital del Nuevo Mundo. Por supuesto, en estilo renacentista. En el siglo XV, Roma aún no podía establecerse como centro político y artístico a la altura de Florencia o Venecia. Se había quedado atrás. Fue Julio II quien sentó las bases para que Roma se convirtiera en la capital del arte de Italia. Escuelas de arte completas se trasladaron de Florencia a la Ciudad Eterna. El mecenazgo de Julio II ofrecía a los artistas oportunidades prometedoras. En este contexto, tanto Miguel Ángel como Rafael llegaron a Roma a pedido del Papa, quien buscaba atraer a los mejores artistas para su gran proyecto.
Julio II era ante todo un papa guerrero. Se consideraba a sí mismo un sucesor de César. Se veía claramente en la gran tradición de la antigüedad romana. El Papa decide demoler la Basílica Constantiniana. Había que dar paso a un nuevo edificio en forma de cruz griega. A su vez, se iba rediseñando la zona aledaña al Palacio Apostólico, abandonado desde el traslado de la sede papal a Aviñón. En toda la ciudad se iban erigiendo palacios enormes, decorados con antiguas estatuas descubiertas durante las construcciones. La revalorización de los tesoros artísticos de la antigüedad comenzó en el Renacimiento florentino, pero en Roma la fuente genuina de este arte alcanza su máximo apogeo. Así vuelven a salir a la luz el grupo de Laoconte, el torso de Belvedere, Ariadna dormida y otras maravillas, como la estatua de Apolo, una fuente de inspiración casi inagotable para los artistas que trabajaban allí. Miguel Ángel y Rafael quedaron totalmente fascinados ante esta antigua herencia, porque representaba un ideal que se había perdido en el arte medieval. Este ideal renace en todas sus formas. Rafael y Miguel Ángel compiten en sus disciplinas para estar a la altura de sus expectativas. Dos obras que había encargado Julio II y pretendían demostrar sendos talentos. Un gran desafío para ambos. Rafael lo asume con el fresco La Escuela de Atenas, realizado entre 1508 y 1510 en la estanza de la Señatura de los apartamentos papales. Rafael destaca la orientación política y espiritual del Papa, al ubicarlo en la pintura junto a los grandes eruditos greco-romanos. Un homenaje a la nueva visión del poder del Papa y a sus esfuerzos por tender un puente entre la fe y la ciencia. Julio II encarga a Miguel Ángel crear un sepulcro en su honor, incluso antes de que fuese convocado para la Capilla Sixtina. Este monumental proyecto incluía 30 esculturas gigantes, inspiradas en modelos antiguos. Miguel Ángel lo consideraba la obra de su vida, por eso le molestaba tener que interrumpir el trabajo durante 4 años. A finales de 1512, Miguel Ángel espera poder dedicarse otra vez a esta obra, pero un acontecimiento repentino frena sus expectativas: la muerte de su mecenas, el Papa Julio II, el 21 de febrero de 1513. Se convocó un cónclave para elegir a su sucesor. ¿Quién sería? ¿Qué consecuencias tendrá para los artistas? ¿Continuará el nuevo Papa el generoso mecenazgo de su predecesor? La asamblea cardenalicia se llevó a cabo en medio de una tensa situación de guerras italianas. Julio II de la Rovere involucró a los estados pontificios en esa guerra. Los ataques a Venecia y Francia presagian el peor panorama para Roma. Los miembros de la familia de la Rovere no logran que ninguno de sus candidatos fuese elegido. Por el contrario, la mayoría se inclina hacia su contrincante de la familia Medici. La candidatura de un cardenal de la familia Medici era ventajosa porque los estados pontificios contaban con el apoyo de esta poderosa familia y del Gran Ducado de Toscana. Giovanni de Medici es el primer descendiente de la poderosa dinastía florentina en acceder al trono papal. Es la más alta consagración para una familia de banqueros, mecenas y príncipes. En marzo de 1513 fue coronado papa como León X. Era de especial importancia garantizar la estabilidad del papado.
Para eso, era útil poder contar con fuerzas externas que defendieran a Roma y al Papa en caso de emergencia. Miguel Ángel ya había conocido al nuevo Papa en Florencia durante su juventud, cuando trabajaba para su padre, Lorenzo el Magnífico. Esto podría significar una ventaja para él. Rafael, por el contrario, debía su posición al Papa Julio II, de modo que este cambio podría no beneficiarlo. Las cartas se barajaron de nuevo. Tanto Rafael como su mentor querían conservar sus puestos en el Vaticano. Agostino Chigi ejerció su influencia en el cónclave. Chigi ofreció sobornos a los cardenales para que Giovanni de Medici venciera y así ganarse su confianza. ¿Pero era suficiente este lobby para mantener a Rafael en la corte del nuevo Papa? Al terminar el cónclave, comienza a correr un rumor que afecta tanto a Miguel Ángel como a Rafael. La llegada de un tercer genio a Roma, Leonardo da Vinci. Esto podría atizar más la rivalidad entre los artistas. A finales de octubre de 1513 queda confirmada su presencia en Roma. Leonardo nació en Vinci en 1452, una localidad cercana a Florencia, y padeció su condición de ser hijo ilegítimo. Pero aún así se hace un nombre. En 1513 ya no necesita ser presentado como un artista. Goza de una reputación que ninguno de sus contemporáneos alcanzó jamás. Según dicen, ningún pintor es capaz de retratar la realidad con tanta exactitud como él. Por supuesto que trajo sus obras maestras. No eran muchas, pero siguió trabajando en Santa Ana, San Juan Bautista y la Mona Lisa, aunque hasta su muerte quedaron inconclusas. Él intentaba especialmente desarrollar la técnica del esfumado, superponiendo capas de esmalte transparente. De este modo, imprimía una vibración a la imagen. Así le daba vida. Sus contemporáneos aseguraban que sus obras tenían vida realmente, que poseían alma. A sus 61 años, el maestro más famoso de todos los tiempos debió abandonar el ducado de Milán, porque sus mecenas franceses fueron expulsados. Pero entre los conocidos de Leonardo estaba el hermano del nuevo papa, Giuliano de Medici. Se dice que Leonardo era como un hermano para Giuliano de Medici. Gracias a este vínculo logró establecerse en Roma casi 3 años. Era una personalidad fascinante y muy interesante. Sabía de matemáticas, geometría, botánica y el vuelo de las aves. Suelo imaginar lo mucho que habrá disfrutado Leonardo de este entorno maravilloso junto a los otros artistas. Rafael trabajaba en las estancias y Miguel Ángel ya estaba por completar la Capilla Sixtina. Como León X continúa el mecenazgo de su predecesor, Leonardo y Rafael aventajan a Miguel Ángel en la competencia por el favor del pontífice. Además, su carácter afable los favorece. León X llegó al cargo con solo 37 años y apreciaba el lujo en su estilo de vida. Las formas de celebrar durante el Renacimiento formaban parte de la cultura de la época. Cada celebración duraba días y a veces hasta una semana. El Papa solía asistir a las representaciones un solo día. Leonardo asistía a estas celebraciones como invitado, pero también era convocado como escenógrafo. Era parte de su trabajo dentro de la corte papal. Detrás de aquel hombre de barba larga se escondía un gran bromista que sabía cómo hacer reír a la gente. Diseñaba disfraces, organizaba fiestas y siempre sabía sorprender. Por ejemplo, había armado alas para un lagarto que había atrapado
usando la piel de otros lagartos, y lo disfrazó de dragón en miniatura. Lo ho trasformato in una specie di draghetto. Rafael también asiste a casi todas las fiestas, a menudo acompañado de hermosas mujeres, entre ellas su amante, Margarita Luti, hija de un panadero de Trastevere, y probablemente la modelo de su cuadro La Fornarina. El joven genio poseía la sprezzatura necesaria, una despreocupación que, según Baldassare Castiglione, caracterizaba a un noble. Parecía ser el modelo perfecto del cortesano ideal, como lo describe su amigo en el libro que comenzó en 1513. El estilo de vida de Miguel Ángel, por el contrario, era totalmente opuesto. En sus cartas suele mencionar que debía vivir en la pobreza, porque Cristo vivió pobre. Resulta paradójico que Miguel Ángel se restringiera tanto, mientras que el Papa y los cardenales derrochaban dinero. El estilo de vida y la reclusión de Miguel Ángel fueron despertando cierta inquietud. Era infastidito da Michelangelo. Miguel Ángel irritaba a León X. Quizás tenían un carácter totalmente diferente. El Papa valoraba más a Rafael, ya que también su personalidad encajaba mucho mejor en la sociedad de la época. En consecuencia, tenía mayor acceso a los encargos papales. Que vengono da Leone X. En agosto de 1514, León X nombró a Rafael maestro de obras de la futura Basílica de San Pedro. Le ofrecen y confían a Rafael un puesto al que posiblemente Miguel Ángel habría aspirado. Miguel Ángel prefería trabajar solo. Esa fue quizás una de las razones por las que el Papa eligió a Rafael. Era capaz de integrarse bien en un grupo y de liderar un equipo. Funcionó bien en las estancias. Entonces, ¿por qué no en la obra? Rafael producía mucho y rápido, una ventaja imbatible ante la mirada del Papa. Pronto, León X le confió un encargo aún más prestigioso. El Papa Medici nombró a Rafael supervisor de las antigüedades romanas. Le confirió la responsabilidad del inventario y conservación del patrimonio antiguo de la ciudad de Roma. El ascenso incesante de Rafael encendió el resentimiento de Miguel Ángel, quien enfrentaba serias dificultades en su vida profesional y privada. Comienza una espiral descendente que se lleva consigo hasta el monumento funerario de Julio II. Tras la muerte de su mecenas, Miguel Ángel se obsesiona con este trabajo, pese a que la nueva situación es sumamente desfavorable. El tema del sepulcro de Julio era complejo. Leonardo no quería poner una gran tumba en el nuevo sitio. A esta tumba del predecesor, Leonardo no la encontraba adecuada. En la primavera de 1513, Miguel Ángel firmó un nuevo contrato con los herederos de Julio II para realizar una tumba más pequeña. Solo una fachada en lugar de 4 y menos estatuas. Pero el artista se encontraba bajo presión. Continuaba llegando el mármol de Carrara que había encargado y pagado por adelantado, mientras Julio II estaba en campaña militar. El dinero se había pagado por adelantado y había que recuperarlo. Para él fue un terrible fracaso. En sus cartas habla de la tragedia del sepulcro, no solo por no haber podido concretar su proyecto original, sino también por el modo en que fue tratado por el Papa y sus herederos. Con frecuencia escribía: "No tengo suficiente dinero", aunque en realidad le pagaban muy bien, pero le pareció sumamente estresante trabajar en esta obra.
El trabajo en la tumba resultó ser un martirio artístico y emocional para el artista, incluso más angustiante que el fresco de la Capilla Sixtina. Finalmente, solo quedó su Moisés en el monumento funerario. Los 2 esclavos ahora están en el Louvre y otros 4 diseños están en Florencia. Sin embargo, Miguel Ángel dedicó 35 años de su vida a este proyecto. El artista vivió en la pobreza y fue acosado por su padre y sus hermanos, quienes le exigían cada vez más dinero. Miguel Ángel nunca logró liberarse de sus lazos familiares. Su taller refleja su personalidad y todo su estilo de vida, centrado puramente en el trabajo. Introvertido y vestido de manera inapropiada para un artista del Renacimiento, así nos muestra Rafael al divino escultor en su fresco La Escuela de Atenas. A Miguel Ángel lo agregó, aunque no de un modo muy halagador. Se lo ve con sus botas de caña alta y vestido de manera poco elegante. Además, se lo aprecia aislado, en comparación con los demás, que se comunican, se abrazan y se guiñan el ojo. Resulta muy interesante, ya que realmente era un personaje que tendía a ser solitario. Leonardo se alojaba en el Belvedere del Palacio Vaticano, el centro del poder papal. Parecía mantenerse cada vez más fuera de la competencia, aunque estalla una guerra entre Rafael y Miguel Ángel que llega a su punto máximo cuando el Papa envía a Miguel Ángel a Florencia para ayudar a embellecer su ciudad natal. Leonardo se siente en poder del trono artístico y continúa incansablemente su investigación con el apoyo de su alumno Francesco Melzi. Para Leonardo era importante recibir un salario fijo, y eso le dio la libertad de dedicarse a los proyectos que realmente le interesaban. Llamaba a algunos de estos proyectos sus cosas secretas. Esto incluía la disección de cuerpos. La Iglesia prohibía los estudios de cadáveres. Pero debido al valor científico de sus dibujos anatómicos, al gran Leonardo se le permitía. Sin embargo, su trabajo en el Hospital Santo Espíritu, no lejos del Vaticano, lo mete en problemas. Un tal Giovanni degli Specchi hurgó entre los documentos de Leonardo da Vinci. Probablemente buscaba alguna información secreta, pero luego lo denunció. Leonardo fue a quejarse ante Giuliano de Medici, alegando que no merecía tal cosa, y exigió que lo dejaran tranquilo. El mecenas de Leonardo logra encubrir el caso. Pero los rumores malintencionados no cesan y su estatus de protección comienza a desmoronarse. Posiblemente el viejo maestro sufrió su primer derrame cerebral entre 1513 y 1516. Posteriormente, se retiró y se dedicó a recopilar sus manuscritos, fruto de décadas de estudio en diversas áreas de conocimiento. Uno se lo imagina con sus cuadernos, esforzándose por ordenar sus pensamientos y al mismo tiempo haciendo nuevas observaciones. De esta forma, nació el tratado sobre la pintura que aún se conserva en la Biblioteca Vaticana. El conocimiento de toda una vida volcado al papel en notas y bocetos. Su alumno Francesco Melzi lo compiló en un libro después de su muerte. Este es su famoso tratado sobre la pintura. Libro de las pinturas del maestro Leonardo da Vinci, pintor y escultor florentino. Está estructurado de manera clara, en una parte teórica y una práctica.
Hombres en batalla, vestimentas, animales. La prominencia en el medio se refiere a la prominencia de la nariz. La nariz caída. Aquí vemos la posición de los brazos. Aquí con un palo. Aquí durante la rotación. Estos son los huesos de los brazos y dos figuras moviendo una columna. No solo como escritor, sino como pintor, Leonardo tendía a dejar sus obras inconclusas. Para él nunca nada está terminado, y por dicha razón no publicó jamás un solo texto en vida. Lo sperimentalismo di Leonardo, su espíritu experimental lo llevó a esta eterna imperfección. E quindi si perfeziona. Trabaja incansablemente en sí mismo y lo inconcluso es parte de su estilo. Anche uno dei gesti suoi. Durante la estadía de Leonardo, Miguel Ángel y Rafael en Roma, entre 1513 y 1516, los tres tuvieron que utilizar el único puente que entonces comunicaba al Vaticano con el centro de la ciudad. No hay fuentes oficiales que puedan confirmar su encuentro. El biógrafo y pintor, Giorgio Vasari, no menciona nada en su libro publicado en 1550. Pero aunque no haya pruebas, asumimos que su encuentro habrá sido inevitable. Aquí se encontraron, sin duda. Seguramente se conocieron en el Vaticano. Digo, Roma era muy pequeña. ¿Cómo podrían haberse evitado? Por su estilo solitario, Miguel Ángel quizás logró eludir a sus dos rivales. Pero Rafael y Leonardo, de hecho, se apreciaban mutuamente. De hecho, es muy probable que estos dos artistas se conocieran e intercambiaran conocimiento e ideas en los aposentos de Leonardo en Belvedere. Por ejemplo, sobre la Mona Lisa o las creaciones posteriores de Leonardo. Se cree que incluso hayan comparado sus obras. La técnica de pintura de Leonardo era muy virtuosa, pero le demandaba mucho tiempo. Rafael tenía una pincelada más bien rápida, con la que lograba efectos destacables, pero mucho más rápido. Los tres genios del arte se conocieron al menos en el plano artístico. En la escuela de Atenas, Rafael en el extremo derecho se incluyó en la composición. Esto le aseguró un lugar junto a Miguel Ángel y a Leonardo en esta venerable asamblea. Lo podemos ver en el lado derecho. Es un autorretrato del artista de pie junto a Bramante y rodeado de matemáticos y astrónomos. Esto revela mucho sobre su autopercepción. Se ve a sí mismo al mismo nivel que la gente que se dedicaba a las artes liberales, que en ese entonces no incluían a la pintura. Los análisis del yeso demuestran que Rafael agregó a Miguel Ángel más tarde y que originalmente no estaba representado en su fresco. Quizás fue la señal de que este pintor superó la rivalidad y pudo honrar a este singular artista. El inmenso poder creativo de Miguel Ángel a veces le obstaculizaba la socialización con otras personas, pero también lo convirtió en un artista extraordinario. La Escuela de Atenas es un himno a la paz filosófica, requisito indispensable para toda paz. Lamentablemente, esta paz fue solo un breve interludio. La época dorada del Renacimiento se extinguió como una estrella fugaz. Después, el proyecto fracasó. Tras esta época magnífica, a principios del siglo XVI, el cielo se oscureció. Martín Lutero, que se encontraba entonces en peregrinación a Roma, quedó sumamente consternado por los desmesurados gastos de la Iglesia. Esto lleva a una reforma y a la división de la Iglesia. Surge el protestantismo.
El Papa y sus cardenales no lo pudieron prever. En 1516, Leonardo abandona Roma y se instala en Francia invitado por el rey Francisco I. 3 años más tarde muere en Amboise, probablemente por un derrame cerebral. En 1520, Rafael también muere con tan solo 37 años, en su momento de mayor apogeo. Raffaello muore nel 20. Al fallecer Rafael en 1520, el desarrollo artístico se ralentiza. En cierto modo, llega a un punto muerto. In che modo si ferma? El saqueo de Roma en 1527 representó un fuerte revés para la ciudad eterna, los papas y los artistas que trabajaron para ella. A las masacres cometidas por los mercenarios de Carlos V durante la conquista de la ciudad, en mayo de ese año le siguieron devastadoras epidemias de peste. Miguel Ángel vivió más de 30 años después de estos hechos. Al regresar a Roma en 1541, tras una larga estadía en Florencia, completó la Capilla Sixtina con el fresco del Juicio Final. Luego, asumió finalmente la dirección de las obras de la Basílica de San Pedro. Murió a los 88 años, sin descendencia, al igual que Rafael y Leonardo. Los pocos años que los 3 grandes maestros pasaron en Roma parecen una conexión genial e inédita de 3 estrellas, que ilumina de manera duradera la historia del arte europeo.